La carta de Pablo a los romanos. Vamos a estar meditando en algunos versículos del capítulo 1. La carta de Pablo a los romanos en el capítulo 1. Antes de leer, vamos a quisiera comentarles que hace poco estaba investigando acerca de la condición de nuestro planeta. La condición de nuestro planeta está bien difícil. Si se da cuenta, este año apenas acaba de terminar de llover, ¿verdad? Y quién sabe que pueda seguir lloviendo. Y es algo que casi nunca ven. Bueno, yo en mi corta vida, a mis cortos 15 años, nunca lo había visto. Multiplíquelo por 2, hermano. Yo en mi vida nunca había visto que todavía en noviembre estuviera cayendo una lluvia así torrencial, ¿verdad? Y pues estamos en una situación, o nuestro planeta está en una situación bien complicada. En una película le llaman a los seres humanos el cáncer del planeta. Imagínense, nosotros somos el cáncer del planeta. O sea, llegamos al planeta o llegamos a un lugar del planeta, nos acabamos los recursos naturales de ese lugar y lo dejamos así destruido, ¿verdad? Entonces decían en la película, los seres humanos son el cáncer del planeta. El agujero que le hemos hecho a la capa de ozono es del tamaño de los Estados Unidos. O sea, es un agujero enorme y que también todavía sigue creciendo, ¿verdad? Entonces están tomando medidas, pero sí va a costar unos 50 años por lo menos para que pueda volverse a regenerar ese agujero. Se espera que el calentamiento del planeta causado por los gases que lanzamos a la atmósfera cuando andamos en carro, cuando andamos en bus, que esos gases calienten el planeta y haga que el mar suba tanto que algunas islas que están habitadas pues desaparezcan. Eso es lo que le estamos haciendo al planeta. También se esperan más huracanes, más sequías, inundaciones, y todo esto es causado por el hombre y la mujer, ¿verdad? Todo esto es causado por los seres humanos. Le estamos haciendo un daño tremendo al planeta. Recuerdo los tiempos en el que el futuro se veía un poco más prometedor. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, el futuro se veía diferente, se veía como que iba a ser más prometedor. Cuando la tecnología no estaba tan avanzada, hablábamos el viernes en la vigilia de cómo ha venido avanzando la tecnología, y cuando la tecnología no estaba tan avanzada se sentía que los días pasaban más lento, ¿verdad? Recuerdo cuando jugábamos en la calle sin miedo a la delincuencia, cuando salíamos a jugar. Yo me venía del colegio, me venía solo desde segundo grado. En segundo grado uno tiene como 7, 8 años y a esa edad ya me tenía que venir solo para la casa, me venía a pie y yo recuerdo que no había mayor problema. Ahora un niño de segundo grado pues uno no lo mandaría solo a la calle, ¿verdad? Entonces y yo recuerdo que desde ese tiempo me tocó valerme por mí mismo. Y antes era bien diferente. Me acuerdo cuando la vida era un poco más normal, no era tan ajetreada, no era tan que el consumismo no nos había llenado tanto, que no existía el Black Friday, que no existía un montón de cosas que ahora existen y que nos hacen llevar una vida bien acelerada. Y todo esto va degradando también no solo el planeta, sino también va degradando la moral del ser humano, va degradando la forma de actuar en medio de la sociedad, nos va degradando como personas y va haciendo que nos volvamos gente sin propósito, que las personas ahora no tienen un sentido de vida, no tienen un propósito claro y definido en la vida, sino que solo viven por vivir, por existir. Y muchas veces los cristianos estamos en ese punto y estamos llegando a puntos bien complicados, porque nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, destruimos nuestro futuro. Ahora imagínense qué futuro les espera a las nuevas generaciones.
Por ejemplo, Keren, que estaba aquí, que le tuvo miedo al micrófono. ¿Qué futuro le espera a ella? ¿Qué futuro le estamos heredando nosotros como padres? ¿Qué futuro les estamos heredando nosotros como personas mayores? ¿Qué decisiones estamos tomando para que nuestros niños crezcan en un ambiente diferente? Nosotros destruimos el futuro de nuestros hijos. Los niños cada vez son más irreverentes a la autoridad. No sé si se ha dado cuenta que hoy los niños son cada vez más malcriados, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, decirle algo, porque yo me crié con mi abuela que está aquí en primera fila. Yo me crié con ella y yo recuerdo que decirle algo así o contestarle medio mal ya era para que me quedara marcada aquí la marca de la chancleta, ¿verdad? Yo recuerdo que era bien diferente y ahora los niños tienen una rebeldía bien marcada, más marcada que la chancleta, y son cada vez más irreverentes a la autoridad. Y eso se demuestra no solo en la casa, sino también en los lugares donde estudian, en los colegios, en las escuelas. Vemos un desacato a la autoridad tan tremendo. Y todo esto va degradando nuestra sociedad, va degradando nuestra imagen como seres humanos. Los padres son cada vez más apáticos a entablar conversaciones profundas con los hijos, a ser amigos de ellos. Y poco a poco vamos creando sociedades individualistas, donde los hijos nada más se dedican a estar en el teléfono, en la computadora, y pues las familias están desconectadas totalmente. Y estamos llegando a puntos bien críticos. Saludar en la calle a desconocidos ya se ve como un recuerdo lejano, ¿verdad? Yo todavía saludaba a la gente que veía en la calle, aunque uno no la conozca, ¿verdad? Y ahora hasta los conocidos no los saludamos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que antes uno iba por la calle, buenas tardes, y ahora vemos la cara de la gente, o sea, con cara de no me saludes, con cara de no me hables, y a veces hasta da pena emitir un saludo. Pero estamos llegando hasta esos puntos y de repente nos preguntamos, ¿por qué nos pasan cosas difíciles? ¿Por qué tenemos estos problemas? Saben, el problema de la enfermedad del cáncer se ha ido intensificando en los últimos tiempos por todas las cosas que comemos que no son sanas, por los estilos de vida que llevamos. El estrés puede hacer que se desarrolle algún tipo de cáncer. La comida, les decía, puede hacer que se desarrolle un tipo de cáncer, y un montón de factores que son propios de nuestra época, y por eso se ha intensificado tanto. Y de repente nos preguntamos, ¿y por qué nos pasan estas cosas? ¿Y por qué las sequías? ¿Y por qué las lluvias? ¿Y por qué me pasa esto a mí? La madre del pandillero asesinado se lo pregunta, ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? Los padres de la niña que quedó embarazada antes del matrimonio se lo preguntan. La esposa engañada también se lo pregunta, el huérfano, la viuda, la esposa maltratada, el joven solitario. Todos se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? Aquel que está bregando con una enfermedad difícil, con una enfermedad terminal, se pregunta, ¿por qué nos pasa esto? Y tal vez no tengamos una respuesta específica para cada persona, pero porque pudo haber llegado ahí por razones diferentes. Pero la Biblia sí nos da luz de por qué el ser humano empieza a perderse, por qué el humano empieza a degradarse. Y cuando el ser humano empieza a degradarse, todo a su alrededor también empieza a perderse. Y a la luz de la palabra vemos cómo es que la humanidad ha llegado a donde está. Y hoy vamos a estudiar unos pasajes que, ya sea que hayamos buscado o no, o que lo hayamos buscado o no, vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Ya sea que lo vivimos por nuestras decisiones o por decisiones de otros, no podemos cambiar la realidad. Y vamos a leer ahora en el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18, y vamos a darnos cuenta cómo es que la humanidad ha llegado tan lejos. Cómo es que la humanidad ha llegado tan lejos y cómo es que
y cómo es que podemos también nosotros, o cómo es que hemos llegado nosotros también a ser parte de eso como iglesia. El capítulo 18, si ya lo tienen, me dice amén. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cualquier parecido con nuestra época es pura coincidencia, ¿verdad? Si usted nota en los pasajes que acabamos de leer, está reflejada nuestra realidad actual, está reflejada la realidad en la que vivimos. Y vamos a estudiar, en primer lugar, dice Pablo, porque el pasaje menciona algunos aspectos que durante toda la historia de la humanidad nos han llevado a ser merecedores de la ira de Dios, a ser merecedores de la ira de Dios. Y en primer lugar dice Pablo, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios. En el versículo 20 dice que habiendo conocido a Dios, Pablo dice que podemos haber conocido a Dios por medio de su creación. Usted ve un paisaje y usted puede ver a Dios en ese paisaje. Ve una flor y usted puede ver a Dios por medio de esa flor. O sea, cómo fue creada, cómo fue formada. Usted ve a otro ser humano y podemos ver a Dios actuando ahí. Usted ve a un niño tiernito y usted puede ver a Dios. El milagro de la creación de un ser humano, el milagro de la creación de una flor, el milagro de la geografía que tenemos. Ahí podemos ver a Dios. Y dice Pablo que podemos conocer a Dios por medio de su creación. Podemos ver a Dios en un amanecer, en el mar, y podemos conocer a Dios. Pero dice Pablo que eso es para conocer su eterno poder y deidad. Pablo está haciendo referencia a que por medio de su creación podemos nosotros ver el eterno poder de Dios. ¿Quién de nosotros puede crear una flor de la nada? ¿Quién de nosotros puede crear un niño de la nada? ¿Quién de nosotros los procreamos, verdad? Pero es Dios quien hace todo el trabajo ese de entreformar las células,
de hacer que tengan forma, de poder llegar así de guapos como estamos, ¿verdad? De poder hacernos a su imagen y semejanza, es Dios. Y ahí vemos el eterno poder y la deidad de Él. O sea, que Él es Dios. Pero la ley moral de Dios no la podemos ver a través de la creación. Para ver la ley moral de Dios necesitamos algo diferente, porque esa ley está entretejida en el ADN de cada ser humano. La ley moral de Dios está metida en los corazones de los hombres, pero también está entenebrecida por el pecado. Sí o no que todos aquí tenemos conciencia. Todos tenemos una conciencia y sabemos exactamente cuando lo que hemos estado haciendo ha estado mal. Usted sabe perfectamente cuando hizo mal, cuando dijo algo que no debía, cuando hizo algo que no debía, y es porque la ley moral de Dios está impregnada en nosotros. Pero esa ley ha sido entenebrecida por el pecado, ha sido tapada por el pecado. Entonces necesitamos una revelación extra o una revelación diferente a la creación de Dios para poder entender la ley moral de Dios, porque no se puede conocer a simple vista. Y para eso Dios dejó, además de la creación, su palabra. En ese libro que usted tiene ahí, sea grande o pequeño, usted tiene la revelación de Dios dada a conocer a sus hijos para que pueda ser revelada su ley moral, para que pueda ser revelada o revelado lo que Él quiere para nosotros, lo que Él desea que nosotros hagamos, el camino por el que Él desea que nosotros vayamos. Y dice Pablo que no tenemos excusa solo por conocer la ley moral, la creación de Dios. O sea, solo por haber visto la creación de Dios no tenemos excusa de alejarnos de Él. Y ahora más conociendo su palabra, cuánto más aquel que conoce su palabra no tiene excusa para alejarse de Él. En nuestro país, ¿quién tendrá excusa para alejarse del Señor? Yo creo que nadie, hermano. ¿Dónde no se predica ahora? En las radios, incluso en las radios seculares, a veces hay programas donde se hablan temas bíblicos. La televisión, los medios de comunicación, hay tantas iglesias, hay un montón de iglesias en nuestro país. O sea, ¿tendremos excusa nosotros como salvadoreños? Yo creería que no. Y en segundo lugar dice, no le glorificaron como a Dios. En primer lugar, Dios nos deja su creación y nos deja su palabra para que le conozcamos. Por eso dice Pablo, empieza diciendo, porque habiéndole conocido, habiendo estado sentado en una iglesia escuchando la palabra de Dios, habiéndole conocido, dice, no le glorificaron como a Dios. Habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios. El pecado del hombre por el cual se va a condenar a sí mismo no va a ser la borrachera, no va a ser el adulterio. El pecado del hombre por el que se va a condenar va a ser no haber tomado en cuenta a Dios. Ese es el pecado del hombre por el cual se va a condenar. Porque usted puede cometer pecados en su vida. Somos pecadores todos nosotros. Y usted puede cometer pecados. Pero aquel homicida que se arrepiente y viene delante de Dios y toma en cuenta a Dios y dice, lo que estoy haciendo no está bien, Señor, cámbiame, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede renovar para una vida nueva. Pero el problema es cuando decidimos no tomar en cuenta a Dios. Cuando decidimos no tomar en cuenta a Dios, todos los pecados comienzan con este. Cuando usted, siendo cristiano, empieza a meterse en un pecado, comenzó con no haber tomado en cuenta a Dios. ¿Qué significa esto? Que vengo yo y empiezo a tener una conversación no muy correcta con alguien que no es mi esposa, y empieza a haber cosas un poco subidas de tono, y viene Dios y nos dice, por ahí no es. Viene la ley moral de Dios en nosotros y nuestra conciencia y el Espíritu Santo y nos dicen, eso no lo tenés que hacer. Pero venimos nosotros y decidimos no tomar en cuenta a Dios.
No, démosle. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y nos metemos. Todos los pecados comienzan con no haber tomado en cuenta a Dios. Y eso es el no tomar en cuenta a Dios desencadena el proceso de degradación del ser humano. Eso es lo que desencadena todo lo demás. Todo lo que leímos, los homicidios, las borracheras, todo eso lo desencadena el hecho de no haber tomado en cuenta a Dios. Así que, hermano, póngase a pensar la próxima vez que vaya a hacer algo que no debe. ¿Será que no estoy tomando en cuenta a Dios? Si usted no toma en cuenta a Dios, ha comenzado a caminar en un camino peligroso. Probablemente ese pueda ser el principio del fin. Probablemente ese paso que usted dé, esa llamada que haga, ese mensaje que mande, ese canal de televisión que ponga, qué sé yo, cualquier cosa, probablemente eso desencadene todo lo demás en su vida. Y si no, pregúntele a aquellos que están saboreando amargamente las consecuencias del pecado. Pregúntele a aquellos que no tomaron en cuenta a Dios cómo les fue. Pregúntele a aquellos que decidieron no hacer caso a la voz de Dios en su corazón, cómo es ahora sufrir las consecuencias de eso. Cuando pudimos haber tomado en cuenta a Dios, hermano, tomemos en cuenta a Dios, tomemos en cuenta su palabra. ¿Sabe por qué la iglesia se ha metido tanto, o el mundo se ha metido tanto en la iglesia? Porque hemos dejado de tomar en cuenta a Dios. La iglesia ha dejado de tomar en cuenta a Dios. Y profesamos ser cristianos, seguidores de Cristo, pero hemos dejado afuera a Dios. En el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, el Señor hace una declaración y dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y probablemente lo hemos ocupado mucho tiempo para evangelismo, ¿verdad? Pero la verdad, si vemos el contexto, eso va dirigido a una iglesia, no está dirigido a un no cristiano, sino a una iglesia. Y cuando el Señor le está diciendo: yo estoy tocando la puerta, significa que hemos dejado afuera a nuestro Señor. Yo estoy tocando la puerta y si alguno oye, yo voy a entrar. Imagínese a Dios tocando, o a Jesús tocando las puertas de aquí de la iglesia, y nosotros aquí haciendo algarabía, celebrando probablemente, pero Jesús afuera. Y eso es lo que pasa ahora en nuestra vida, en nuestra época. Las iglesias hemos dejado afuera al Señor. ¿Se imaginan que Estuardo cumpla años y le armemos una fiesta, le organicemos una fiesta aquí con piñata, dulces, payasos, bolsitas y organicemos la fiesta y todo, y dejemos afuera a Estuardo? ¿Acaso no es él el cumpleaños? ¿Acaso no es él el motivo de esta celebración? ¿Acaso no es el invitado especial? Y viene Estuardo y: hey, muchacha, me dejaron afuera. Y eso hacemos con Dios, eso hacemos con el Señor. Armamos programas bonitos muchas veces, pero donde no está la presencia del Señor. Y qué tremendo es saber que ese hecho es el que desencadena que las iglesias o que las personas empiecen a perder su condición moral de cristianos. Qué tremendo es pensar que ese acto de no tomar en cuenta a Dios sea el que desencadene todo lo demás. No le glorificaron como a Dios aún habiéndole conocido. No glorificarle como a Dios implica no darle a Dios el lugar que se merece. Es no tomarle en cuenta en mi vida. A veces cantamos: tú eres rey de mi vida, tú eres rey de mi corazón. Pero la verdad es que un rey es el que manda, ¿verdad? El rey es el que manda. Y cuando le decimos al Señor: tú eres rey de mi vida, pero aquí yo mando. En este aspecto, quizás me voy a sentar yo en el trono un ratito y te me haces a un ladito
porque yo mando. No glorificarle como a Dios equivale a creer que podemos valernos por nosotros mismos, que no necesitamos de Él para vivir, que no necesitamos de Él para amanecer un día más, que no necesitamos de Él para servir en un ministerio. Qué tremendo es cuando dejamos de depender de Dios en un ministerio, que predicamos, que ministramos la alabanza, pero en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios talentos. Qué diferencia o qué diferente es cuando solo hay un músico y cuando hay un ministro del Señor. Cuando solo hay un músico, solo escuchamos notas físicamente, pero cuando hay un ministro del Señor, una melodía espiritual llega a nuestro corazón. Y eso es lo que debemos procurar. Cuando hay solo alguien que habla bien aquí al frente o que puede hablar ante un público como quieren ahora, cuando hay alguien que solo puede hablar bien, pararse bien ante un público, es bien diferente cuando hay alguien que puede ministrar la presencia de Dios a través de la palabra. Y eso es lo que debemos procurar, que nosotros dependamos totalmente de Dios, que tu ministerio dependa totalmente de Dios, que tocar esa batería signifique depender de Dios. En este tiempo hemos perdido la noción de que servir en un ministerio es un privilegio, y a veces lo tomamos como una función que tenemos en la iglesia, lo tomamos como el hecho de venir y servir, y nos hemos olvidado que es un privilegio. Ninguno de nosotros merece ministrar al Señor, pero Él decide traernos por su gracia para que podamos ministrar su presencia. Ninguno de nosotros, y empezamos a dejar de tomar en cuenta a Dios, y nuestros ministerios se vuelven vacíos y nuestras vidas se vuelven vacías, y a pesar de que servimos, nos sentimos vacíos por dentro. Y esto viene por no haberle tomado en cuenta como a Dios, por no glorificarle como a Dios. En primer lugar, dice Pablo, habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios. Y después dice, ni le dieron gracias. Dejamos de darle gracias a Dios cuando dejamos de glorificarle. Estos son pasos que vamos siguiendo hasta nuestra perdición, hermano. Es un paso tras otro. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Para qué le voy a dar gracias a alguien que no ha hecho nada por mí? ¿A quién le damos gracias nosotros? A las personas que creemos que han hecho algo por nosotros. En la tesis que hicimos en la universidad, los agradecimientos iban dirigidos hacia las personas que creímos nos habían ayudado en esa tesis. Cuando alguien nos da algo, inmediatamente le decimos gracias. Pero ¿qué pasa cuando pensamos que merecemos eso? ¿Qué pasa cuando pensamos que el favor que nos hicieron, o sea, yo me lo merezco? Mira, pásame aquello, como soy el jefe, ¿verdad? Mira, pásame la engrapadora. Me la trajeron. Yo me merezco que me traiga la engrapadora. O sea, si ese es su trabajo, ¿para qué le voy a dar gracias? Y muchos de nosotros somos así. Cuando pensamos que nos merecemos o damos por sentado aquello. Y lo mismo hacemos con el Señor. No, hombre, si a mí me salió bonita esta canción, porque soy tipo. Literal. No, hombre, si a mí me salió este trabajo porque, pues sí, yo tenía cuello ahí. O sea, en primer lugar, no tomamos en cuenta a Dios y no le damos gracias. Cuando es por su gracia que yo puedo levantarme cada día. Es porque a Él le place que yo puedo abrir mis ojos cada día. Es porque a Él le place que yo tenga un talento para ejecutar algún ministerio. Es por Él y por Él y por eso es que perdemos la noción o el agradecimiento en nuestras vidas, porque empezamos a pensar que nos podemos valer por nosotros mismos. No, hombre, si aquí el único que tengo que agradecerle es a mí. Y empezamos a perdernos. Ese es el pensamiento del mundo.
Las personas se creen autosuficientes. La actitud del mundo hacia Dios es de ingratitud, porque no consideran que Dios haya hecho algo bueno por ellos, porque en primer lugar no le tomaron en cuenta. Entonces, y eso se ha metido también en la iglesia, hermano, y esto es bien peligroso, porque probablemente nosotros andemos caminando en estos pantanos y empecemos a no tomar en cuenta a Dios, y empecemos a no glorificarle como a Dios, y empecemos a dejar de agradecerle. ¿Será que nuestra actitud es de ingratitud? ¿Será que nuestra actitud es de ingratitud? Que solo vemos lo malo. La actitud de ingratitud hacia Dios se refleja en las relaciones personales o en las relaciones con la gente. Cuando somos desagradecidos con Dios, somos desagradecidos con la gente. ¿Cuántos de nosotros somos desagradecidos con la gente? No me levante la mano. ¿Cuántos de nosotros vemos más las cosas negativas en las personas que las positivas? ¿Cuántos de nosotros, para cuántos de nosotros la queja es el pan diario? Yo he conocido personas que viven quejándose. Yo he trabajado con personas que viven quejándose. Y es bien complicado, porque hay tantas cosas buenas por las que dar gracias y nos enfocamos en las malas. Y esto viene porque no hemos tomado en cuenta a Dios, no somos agradecidos con Él y no somos agradecidos con su creación. No somos agradecidos con su creación. Si fuéramos agradecidos con su creación, fuéramos agradecidos con la gente, no botáramos la basura en la calle, no quebráramos las plantitas, no bajáramos pajaritos de hondillazos, no hiciéramos tantas cosas que hacemos. Pero somos tan desagradecidos con Dios, y eso nos lleva a ser desagradecidos con su creación. ¿Cuántos cristianos conocemos que no son agradecidos? Dios nos libre de estar en ese punto. Y sigue diciendo Pablo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, en vez de tomar en cuenta a Dios, en vez de glorificarle como a Dios, y en vez de agradecerle por todo lo que Él hace, nos envanecemos en nuestros razonamientos. El no tomar en cuenta a Dios nos lleva a ser desagradecidos, y ser desagradecidos nos lleva a creer que lo que nosotros pensamos o sentimos es lo verdadero. Cuando yo empiezo a dejar de ser agradecido con Dios, empiezo a pensar que yo siento esto, y se ha hecho muy común, ¿verdad? No, hermano, yo pienso esto, o yo siento esto, yo creo esto. Había una muchacha en un lugar donde yo trabajé que me dijo un día, no, me dijo, así como dice la Biblia, me dice, en arca abierta hasta el justo peca. Yo me quedé pensando, ¿en qué versículo estará, verdad? ¿O en qué versión? Y relacionamos la Biblia con lo que nosotros creemos o pensamos. Y pensamos que eso es lo máximo. O sea, esto es porque esto siento, esto es porque esto pienso. Y si alguien no toma en cuenta a Dios, va a creer que su razonamiento es lo que puede dirigir su vida, que su forma de pensar es lo que puede dirigir su vida. No, es que por aquí creo que es. Y nos vamos perdiendo. Nos hemos topado con personas que tienen su propia filosofía de vida, ¿verdad? Totalmente alejada de la palabra. El año pasado fuimos a Huachapán en una especie de evento evangelístico, y estuvimos en un parque con los muchachos de la iglesia, y había un muchacho que andaba con un señor, entre joven y viejo, que andaba ahí como hippie, ¿verdad? Mochileando, se dice, ¿verdad? Andaba así todo peludo, barbudo, como yo en algunas ocasiones. Y se acercaron unas muchachas, se acercaron a evangelizarlo. Y de ahí, hablando con ellas, me contaron que era argentino y que andaba aquí de visita en el país. Pero las muchachas venían espantadas porque él les había hablado de su filosofía de vida, y en vez de evangelizarlo a él, las terminó evangelizando él a ella, ¿verdad? Entonces venían espantadas, mirad, no habíamos qué hacer y que no sé qué. Al final el joven se fue. Pero muchos de nosotros tenemos filosofías de vida que creemos que son las correctas.
Y la religión puede ser una de esas. La religiosidad puede meterse en nosotros y hacernos creer que estamos en lo correcto. Hay iglesias con doctrinas totalmente equivocadas e iglesias que son prósperas. Iglesias, decía un predicador, los testigos de Jehová se están llevando un montón de gente al infierno. Los testigos de Jehová los mormones se están llevando un montón de gente al infierno. Y qué tremendo es que nosotros como iglesia probablemente también estemos haciendo lo mismo por no tener la concepción adecuada de la palabra de Dios. En vez de decir esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, deberíamos ir siempre al consejo de la Biblia. El consejo de la palabra es el que deberíamos de buscar. Y en esta decisión que tengo que tomar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la revelación de Dios? ¿A dónde voy a acudir? Surgió una discusión en la clase de teología que decían que si una mujer cristiana se enamoraba de alguien no cristiano, que si era correcto, ¿verdad? Que si era correcto iniciar una relación. Y decía alguien, no, pero es que yo pienso, dijo, que ella lo puede traer a los pies de Cristo, que ese puede ser el medio para que Él lo pueda evangelizar. No, yo creo que esto, yo siento que esto. ¿Y qué dice la palabra? O sea, nos enfocamos tanto en lo que nosotros creemos y pensamos que nos olvidamos de la palabra. ¿Y qué será lo que dice cuál es el principio bíblico? El principio bíblico es: no se unan en yugo desigual. Y a partir de ahí todo lo que pensemos o creamos sale sobrando. ¿Y cuántos de nosotros nos dejamos guiar por lo que pensamos o sentimos? Necesitamos, pero ¿por qué hacemos eso? ¿O por qué llegamos a este punto? Porque no conocemos la palabra del Señor. Porque no nos metemos a estudiarla. Porque no nos metemos a leerla siquiera. Y desperdiciamos tiempo en tantas otras cosas y nos olvidamos que el consejo de la Biblia es el que puede dirigir nuestra vida de la mejor manera. Nadie más puede dirigir su vida como la palabra del Señor, porque es Dios mismo hablando a través de esas letras. Es Dios mismo hablando a su corazón a través de esas frases, de esas palabras. Es Dios mismo hablando a su vida. ¿Y cuántos nos perdemos la oportunidad de que Dios nos hable por estar en el Facebook? ¿Cuántos nos perdemos la oportunidad de que Dios nos hable por estar viendo la novela, por estar haciendo cualquier otra cosa? Y qué tremendo que como cristianos no podamos dirigir nuestra vida si tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Qué tremendo es que como cristianos no podamos guiar nuestra vida teniendo la herramienta principal para hacerlo. Miren, a nosotros no nos gusta leer las instrucciones de las cosas que compramos, ¿verdad? No nos gusta leer las instrucciones porque vienen un montón de idiomas y no entendemos algunas cosas. Y empezamos a tratar ahí, ¿verdad? No, aquí se enciende. No, por aquí, no. Cuando de una vez pudimos haber ido a la instrucción y el botón rojo es donde se enciende. Y eso mismo hacemos en nuestra vida diaria. Y el Señor nos dice, por aquí es, mira. No, pero es que yo pienso que por aquí es, hombre. Y nos vamos a dar en la cara casi siempre por no acatar el consejo o por no leer el consejo de la palabra del Señor. Venimos de un paso a otro, no le tomamos en cuenta como a Dios, no le glorificamos como a Dios, dejamos de agradecerle y empezamos a envanecernos en nuestros razonamientos. Y dice ahí, sigue diciendo, y su necio corazón fue entenebrecido. El envanecernos en nuestro razonamiento nos lleva a tener un corazón duro. ¿Se ha fijado qué dura es la gente ahora para recibir la palabra del Señor? ¿Se ha fijado qué dura es la gente? Por ejemplo, hace poco veía un programa que no es de mi predilección, pero donde yo estaba lo estaban viendo y me tocó verlo, ¿verdad? Y se llama Caso Cerrado, creo que se llama. La doctora no sé quién, Maneje con Cuidado, Polo, ella. Entonces, y había un caso de que un muchacho que era
que era homosexual, quería ir a un centro de rehabilitación para homosexuales de una iglesia cristiana. Y no lo dejaba, no sé cómo era el caso, pero el punto es que él quería eso y al final le dijeron que no. Y yo me puse a pensar ¿a dónde hemos llegado en nuestra sociedad que creemos que lo errado es lo correcto? Creemos que lo que dice la palabra que es malo e incluso eso es profético, ¿verdad? Dice en la Biblia que vamos a creer que lo errado es lo correcto. Y empezamos a aceptar aquello que es pecaminoso y empezamos a decir, esto es lo correcto. No, ahora el ser homosexual es lo correcto. Qué tremendo, ¿verdad? No, ahora el tener relaciones antes del matrimonio es lo correcto. No, ahora el adulterio es lo correcto. ¿Cómo va a vivir un hombre solo con una mujer? Y empezamos a tener eso porque nuestro corazón ha sido entenebrecido. Nuestro corazón ha sido entenebrecido por toda esta cadena, desde primero no haber tomado en cuenta a Dios. Y desde ahí se desencadenó. Y empezamos a tener un corazón duro. Y a veces los mismos cristianos tenemos el corazón entenebrecido. Porque dice ahí, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio es aquel que sabiendo la verdad no la quiere aceptar. El necio es aquel que le dicen, no hombre, pero así, no. Sí, pero es que no. Y aún sabiendo que así es, no lo quiere aceptar. Y en ese punto estamos nosotros como sociedad. No, si es que el homosexualismo es una desviación de lo natural, y lo acabamos de leer, ¿verdad? En la Biblia. El homosexualismo no, va contra la naturaleza. No, esto es lo correcto hoy. No, hombre, ahí déjelo que sea libre, que salga del closet donde tenga que salir. No, hombre, ahí déjenlo. Y nos olvidamos de la palabra del Señor. David decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, porque yo sé que alejado de ti mi corazón va a empezar a entenebrecerse. Porque yo sé que alejado de ti mi razonamiento va a ser mayor que lo que tú quieres para mí. Porque yo sé que alejado de ti voy a empezar a no tomar en cuenta a Dios. Y la oración de David era, no me alejes, no me eches, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esto lo dice después de haber cometido uno de los pecados más escandalosos de la Biblia. Y le dice, no me eches de delante de ti. En el Salmo 27 le dice, yo una cosa procuro y es habitar donde tú habitas, es estar donde tú estás todos los días de mi vida, porque no quiero que mi corazón sea entenebrecido. No quiero dejarme guiar por mis pasiones, sino que quiero que tú seas el Rey de mi vida. David sabía que alejándose del Espíritu de Dios se le iba a hacer un callo en su conciencia, y aquello que antes era impensable ahora lo empezamos a hacer normalmente, porque la conciencia puede encallarse. El callo es una protuberancia que sale para ya no lastimar la piel, ¿verdad? Y los que tocan guitarra tienen callos en las yemas de los dedos. Y si usted se da cuenta, ya al principio hasta sangre le sale a uno, pero ya después ahí puede pasar horas practicando y ya no hay nada porque hay un callo. Y eso le pasa también a nuestra conciencia. Viene el pecado y al principio nos duele. Al principio decimos, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber llegado hasta aquí? Pero de repente al practicarlo y practicarlo, se nos va haciendo callo. Se nos va haciendo callo y ya la conciencia ya no nos acusa. Y por eso David decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es tu Santo Espíritu el que me dirige. Es tu Santo Espíritu el que me dice por ahí no es. Y si yo me alejo o me alejas de ti, no voy a poder lograrlo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esa oración nuestra y decirle al Señor, Señor, no quiero llegar hasta aquí? No quiero llegar hasta aquí, porque el siguiente paso dice,
profesando ser sabios, se hicieron necios. Es difícil tratar con alguien que tiene un corazón entenebrecido, porque los argumentos que uno pueda tener ya no son válidos. Hable usted con alguien necio y va a terminar frustrado, y va a terminar llorando usted quizá, ¿verdad? Dice Proverbios 26:12, en la versión del Jubileo, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del loco que de él. Más esperanza hay del loco que de él. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Aquel que ya no se le puede decir nada, aquel que ya no se le puede argumentar nada, porque él es sabio en su propia opinión. Más esperanza hay del loco. Mejor andar a hablar con el loquito que está allá en la esquina. Más esperanza hay que tengas una práctica productiva con él que con este. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y yo lo que dice ahí en pocas palabras, dice: en cambio, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, mejor aún, o en cambio, teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el consejo de la palabra. Toma en cuenta al Señor. Si tomas en cuenta a Dios, no vas a llegar hasta este punto. Porque lo que vemos en el versículo 23 del primer capítulo de Romanos es el resultado de todo esto, y el resultado es la idolatría. La idolatría es el resultado. Se cambia la gloria de Dios. O sea, no solo no le glorificamos como a Dios, sino que además buscamos otros dioses. Cambiamos a Dios por algo que pueda adaptarse mejor a lo que yo pienso o yo creo. Cambiamos a Dios, y esa es idolatría. Empezamos a buscar dioses con D minúscula. Y mucha gente ahora vive endiosando personajes, libros, imágenes, tantas cosas que no son Dios, porque no tomaron en cuenta a Dios. Y tanta gente ahora vive endiosándose a sí misma, porque no tomó en cuenta a Dios. Y lo que yo soy y lo que yo pienso es lo máximo. William Barclay dice que la raíz del pecado de idolatría es el egoísmo, porque la necedad del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de las cosas. Esa es la necedad del pecador, en que yo me vuelvo dueño y señor de las cosas. Y la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Esa es la esencia del pecado. ¿Por qué pecamos? Porque nos ponemos en el lugar de Dios. Porque el Señor nos dice: ahí no es, y nosotros neciamente nos ponemos en ese lugar que le pertenece a Él y decimos: por aquí es. Y ahí va, como dice mi abuela, Juan vendémela, ¿verdad? Se entenebreció mi corazón. Se entenebreció mi corazón. La idolatría, empiezo a idolatrarme a mí mismo, a otras gentes, porque el lugar que debía ocupar Dios lo ocupo ahora yo. Y al final de todo este proceso queda lo desolador, ¿verdad? Lo siguiente dice: y el Señor los entregó a toda inmundicia. El Señor los entregó, o sea, dale viejo, dale, anda a deshacerte la cara, anda a hacer lo que querés, dale. El Señor los entregó a toda inmundicia. Está bien, dijo el Señor, que se vayan. Si usted lee, o al principio de lo que leímos decía, o de lo que está hablando el pasaje entero, es de la ira de Dios, de sobre quiénes viene la ira de Dios. Y la ira de Dios la merecemos todos aquellos que empezamos a meternos en este proceso. Y yo les ruego, por favor, hermano, que pueda tomar en cuenta la palabra de este día. Si usted está viendo que en algún área de su vida no está tomando en cuenta a Dios, póngase a pensar en lo que le dijo este cipote colocho un domingo de la mañana, que la palabra de Dios nos manda a glorificarle siempre a Él, a temerle siempre a Él. Qué terribles destinos les espera a todos aquellos que desprecian a Dios en esta vida. Ahora, cuando usted va al médico,
El médico le hace una serie de exámenes y le da un diagnóstico. Y este es el diagnóstico. Aquí estamos. Este es el diagnóstico. Usted tiene esto. Hay pecado en nuestro corazón. Y el Señor me llevaba a estudiar este pasaje una vez que vi un video de una muchacha que está peleando con un predicador. El predicador es así al aire libre. El predicador está hablando acerca del pecado del pecador, acerca del pecado. Y viene la muchacha, probablemente cristiana, y llega y le dice, no, le dice, es que el Dios que conozco es un Dios de amor y no quisiera que estuvieras hablando estas cosas. Y le dice él, ¿quisieras que la gente que está aquí fuera salva? Sí, le dice, primero tienen que saber que no son buenos, le dice. Primero tienen que saber que necesitan de alguien que redima sus pecados. Y la muchacha seguía necia en su corazón entenebrecido y le decía, no, pero es que estás ofendiendo a la gente. Y el Señor me llevaba a estudiar este pasaje y me decía, decirle a la iglesia, Manuel, dale este diagnóstico. El diagnóstico es, necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos, o sea, somos malos. Somos malos. Usted y yo somos malos, somos pecadores. Mire la cara de pecador a su vecino. Gran cara de pecador. Pero así como el médico le da un diagnóstico, también le receta una medicina, ¿verdad? También le receta algo. Y vamos a recetar en Romanos 5. Romanos 5, siempre ahí en el mismo libro. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Y Pablo es así. Pablo da el diagnóstico y después receta. Y eso es lo que me encanta de Pablo. Y dice en el versículo 18, desde el 18 vamos a leer. Así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, ¿verdad?, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea nosotros, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Le damos gloria a Dios por eso, hermano.